Buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha bien? Sí, Buenas tardes, sí se lo escucho. Ya, ¿qué tal? Ustedes son los que van a hacer el seminario virtual, ¿no? Sí. Ok. Bien, jóvenes, vamos a hacer un tema independiente del avance, que claro que también es biología. Es que no he ido a la academia hoy día y me pasaron la voz del seminario y vamos a hacer un tema de biología que es central, que ha sido motivo de pregunta también en la UNSA, lo que es la parte de célula. Ahora con imágenes de la computadora se va a ver bastante bien, ¿ya? A ver, ya, hay una rama de la biología que se llama la citología, ¿no? Es una ciencia que estudia las células, pues, ¿qué significa el prefijo cito? Célula. Entonces, ¿qué es la citología? Una rama de la biología que se dedica a estudiar las células de los seres vivos, ¿no? A ver, vamos a ver las clases, estructura, funciones, ¿ya? Tipos de células, un poco de historia, ¿ya? A ver, ustedes solitos, ¿qué es una célula? Saben que la célula es la unidad de la vida. O sea, la mínima parte que tiene vida en nuestro cuerpo, en una planta, en una bacteria, es una célula. ¿Correcto? Ahora, las únicas estructuras que no están hechas de células son los virus. Por ejemplo, este virus que está produciendo esta pandemia, que es el SARS-CoV-2, no es una célula. Eso pertenece a las estructuras tipo partículas, moléculas. Claro que los virus provocan enfermedades porque van a parasitar a las células y van a usarlas, ¿no? Por lo tanto, todo ser vivo debe estar hecho de células. Por lo tanto, la célula es la unidad de la vida. Es la mínima parte que tiene vida. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en las mañanas, las proteínas, vamos a ver el ADN, los azúcares, esas son moléculas de un ser vivo, ¿no? Ahora, cuando se juntan todas esas moléculas, las proteínas, el ADN, el ARN, y se envuelven en una membrana, se va a formar la célula, que es ya la unidad de la vida, ¿no? Ahora, la célula es considerada la unidad morfológica porque nos da la forma, nos va a construir. O sea, inclusive de ahí aparecen seres celulares, que son bacterias, ¿no? Aparecen seres o multicelulares, pues las plantas, los otros, ¿no? También la célula es la unidad fisiológica. ¿Por qué? Porque ahí ocurren todas las funciones. Por ejemplo, ¿dónde ocurre la respiración celular? El oxígeno debe llegar a las células para que ahí ocurra la respiración celular. Las células descomponen alimentos, la digestión. Las células se pueden reproducir, otra función biológica la reproducción. Las células responden a estímulos, porque son seres vivos, ¿no? También la célula es la unidad genética, que guarda una célula en su interior todo el material genético. Todo lo que somos jóvenes lo tiene una célula. Por ejemplo, si yo analizo una célula humana, ¿qué hay en el núcleo? Todo nuestro material genético. Está el ADN formando nuestros 46 cromosomas. Entonces, hasta el sexo está en una célula. A ver, ustedes saben esto. ¿Cómo saben si uno es celularmente que es hombre o mujer? Por los cromosomas sexuales. Si encuentran en el núcleo dos cromosomas X, es célula de una mujer. Si encuentran un X y un Y, célula masculina. Ya, a ver, vamos a repasar. La célula es considerada la unidad de la vida, es la mínima parte que tiene vida, ¿sí? O sea, todo ser vivo, desde las bacterias hasta el humano, estamos hechos de células. Las únicas estructuras que no son células, ¿quiénes son? El VIH, el SARS-CoV-2, el VPH. ¿Qué son? Pandemia, ¿qué son? ¿Me escuchan, jóvenes? Son los virus, pues. ¿Por qué los virus escapan a la definición de célula? Los virus no son células, son estructuras moleculares, ¿no? Jóvenes, ¿me están escuchando bien para ver si tengo retorno? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí se la escucha bastante bien. Ya, muy bien. No, disculpa, es que querías que me respondan, pues, para la clase tiene que ser interactuada, ustedes tienen que participar un poquito, ¿ya? A ver, ¿por qué la célula es la unidad morfológica? Porque nos construye y nos da la forma. Unidad fisiológica, porque ocurren todas las funciones, digestión, respiración celular, no reproducción celular. La célula es la unidad genética, que guarda todo nuestro material hereditario, está el ADN, ¿no? Muy bien. A ver, miren, esto se presta, por ejemplo, a algunas ampliaciones. A ver, tienen acá una imagen de uno de los experimentos más importantes de la biología, que fue la clonación de un mamífero.
Ese mamífero el primer mamífero que se clonó fue una oveja llamada, ¿qué se llamaba? Dolly, Dolly. Dolly. A ver, para clonar a Dolly, mire, vamos a narrar el experimento y que tiene que ver con la célula. Se usó una ovejita de la raza Dorset, una ovejita blanca. A esta célula se le sacó una célula de la ubre. Solo requeríamos una célula de este animalito. A ver, ¿por qué requeríamos solo una célula? ¿Qué guarda la célula en el núcleo? Todo el material G, Genético. esta ovejita. O sea, las ovejitas tienen 54 cromosomas en sus células. Entonces acá estaba todo el material genético. Usaron otra ovejita de la misma raza, una ovejita escocesa, otra ovejita, y le sacaron un óvulo. O sea, esta fue otro ser vivo, le quitaron un óvulo, y a este óvulo le sacaron el núcleo. Acá hay un objetivo. Al sacarle el núcleo, le pusieron el núcleo de la célula de esta oveja blanca. Miren, ¿para qué le pusieron el núcleo de esta ovejita a este óvulo? Para ponerle toda la información genética, todo el material genético que venía de esta ovejita. Ahora, a esta célula le hicieron reproducir en laboratorio, o sea, querían que se multiplique, que dé origen a 2, a 4. Fue muy complicado eso porque la célula no se dividía fuera de un ser vivo. Entonces ya estaban a punto de decir, ya, por gusto esto no se puede, porque le hemos cambiado el núcleo y la célula quedó ahí y no se reproducía. Creo que hicieron como 300 y tantos experimentos y uno fue el más importante. Lograron en laboratorio que esta célula se empiece a dividir, que dio origen a 2, a 4. Esa fue la maravilla de la ciencia. Lograr que una célula que le cambiaron el núcleo se reprodujera por mitosis. Dio origen a un grupito de células que le llamaron un embrión, que empezó a formar un embrioncito al llegar al estado de mórula, y ese embrión se lo insertaron a una oveja receptora, miren, de cabeza negra, ¿no? Distinta a esta. Esta ovejita como que la inseminaron, ya le pusieron un embrión para que lo empiece a gestar, pues a desarrollarlo en su útero. Desarrolló el embrión y se convirtió en una ovejita que esta parió la oveja y la oveja que nació se le llamó Dolly. Esta ovejita, miren, ¿por qué salió blanca y no con la cabeza negra como la ovejita que la gestó? Porque recibió todo el material genético de la oveja acá, miren, era el clon de la de acá arriba. ¿Por qué era su clon? Dígame. Tiene Toda la igual materia genética. Exactamente. Igualito. Y se le llamó la oveja Dolly, de primer mamífero clonado en historia. Ahora, claro que la historia de Dolly fue muy triste. Esta ovejita cuando empezó a crecer, empezó a sufrir algunos daños en su pulmón, algunos cánceres, sufría mucho. Y los científicos dijeron, pobrecita esta ovejita que fue el clon de la que le sacamos la célula. Ni modo, pues hay que sacrificarla, la mataron. Se le sacrificó en laboratorio porque la ovejita estaba con muchas enfermedades. Eso dejó a la ciencia una... Si clonamos, pasamos todo el material genético de un ser vivo a otro. No va a haber una recombinación. Por ejemplo, ¿por qué es mejor la reproducción sexual? Ya, si fuera el humano, papá pone la mitad de la información, mamá la otra mitad que está en el óvulo, la herencia se recombina, se mezcla y nace un individuo con un nuevo material genético, una mezcla de papá y mamá. Y ese individuo tiene un nuevo material genético ya combinado, por lo tanto puede hasta tener más resistencia. Y ese aprendizaje nos dejó la, la clonación de Dolly, ¿no? Que por lo tanto de las clonaciones, sobre todo mamíferos, ya para qué, ¿no? O sea, mejor es lo natural. ¿Qué es lo natural? Tener hijitos de forma natural, pues papá, mamá, juntarse, ya saben todo eso, ¿no? Ya, lógico. A ver, ya, vamos a seguir. Descubrimiento de la célula, historia. Hubo un científico microscopista del siglo XVII que se llamó Robert Hooke. Este señor se le atribuye el descubrimiento de la célula. ¿Qué hizo este señor? Este señor construyó un microscopio con unas lentes, como un tubito con lupas, lentes, y quería observar los seres vivos. Y este señor estaba celebrando un día muy feliz para él. ¿Cuál es su día más feliz de un hombre? Su divorcio, no mentira, Su ya, divorcio. disculpe. Sí, ya, bueno, ya, perdón. Entonces, construyó su microscopio y dijo, vamos a ver, ampliar partes de un ser vivo. Sacó la corteza de un árbol, raspó un árbol, sacó la corteza y la puso a su microscopio y encontró dentro, amplió
y encontró como unas cámaras o celdillas similar a un panal de abejas. Dijo, ¿qué? ¿De eso están hechos los seres vivos? Y dijo, los seres vivos están hechos de unos compartimientos en forma de panal de abejas, de celdas. Y parece que se modificó la palabra a célula. A él se le atribuye el descubrimiento de célula. Ahora, este señor, saben que la ciencia le da un mérito que él no tuvo. Este señor jamás vio una célula. Vamos a analizar por qué. Si ustedes analizan el corcho de las plantas, de los árboles, el corcho es un tejido vegetal que ya murió. O sea, solo quedó la cajita de la célula, que era la pared celular. Al morir la célula no había citoplasma, solo vio cajitas vacías. Y esas cajitas fueron paredes celulares. O sea, el señor jamás vio una célula. ¿Qué vio? Células vegetales muertas. ¿Qué las envuelve a las células? Una pared celular. Pues, o sea, se le atribuye, pero solo vio el corcho tejido muerto, ¿no? Ahora, posteriormente, bueno, vamos a seguir. La forma de la célula en la naturaleza, hay muchas formas de células. Alargadas, que se llaman fusiformes, estrelladas, discoidales como los eritrocitos, globulares como los leucocitos, ¿no? Planas como las del endotelio, gorditas y esféricas como los adipocitos, ¿no? Alargadas con flagelo como los espermatozoides, amorfas o sin una forma definida como las amebas. Y así existe mucha diversidad de formas en los seres vivos. Ahora, yo quiero que ustedes lo digan. ¿Por qué las células de los seres vivos toman tantas formas, bonitas, cúbicas, cilíndricas, estrelladas, para poder cumplir alguna función? La función es importante. Ya vamos a analizar una célula, ¿eh? A ver, la célula tiene una forma estrellada, o sea, es multipolar, tienen varias ramificaciones, dendritas, axón, pelodendritas. Pregunta, ¿por qué tiene que desarrollar esa forma? Para poder cumplir su función, cuya función es, la neurona genera prolongaciones tipo ramas de un árbol, dendritas, que reciben impulsos nerviosos, o sea, como antenitas para captar. Desarrolla el axón para, por ahí se transmite el impulso nervioso, o sea, gracias a esa forma va a cumplir la función a la cual está destinada, ¿no? Es igual, los glóbulos rojos son células tipo disco, como platillos voladores, aplastaditos en el centro. Disco bicóncavo le llamamos. ¿Para qué? Porque dentro del glóbulo rojo está la Hemoglobina. y esta proteína va a captar el hierro, y el glóbulo rojo, gracias a esa forma de disco, ya puede circular por todos los vasos capilares llevando el oxígeno a las células, transportando el oxígeno, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Por qué el espermatozoide desarrolla un flagelo largo? Para su movimiento, porque tiene que ir a encontrarse con su compañerito, que es Óvulo. el óvulo, pues si no, ¿cómo, no? Muy bien, vamos a seguir. Ahora, las células pueden presentar dos tipos de nutrición. La nutrición es una propiedad típica de la vida. Todo ser vivo debe nutrirse, es decir, debe conseguir moléculas para su metabolismo. Y las células realizan dos tipos de nutrición. Ya estos sí conocen. Hay células autótrofas. ¿Qué significa? Auto, uno mismo, trófico, nutrirse. Ellas solitas elaboran su propio alimento. Pueden elaborar compuestos orgánicos como los azúcares a partir de compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono. O sea, cuando una célula o ser vivo es autótrofo, cuando solito elabora sus propios alimentos. Pero vamos a mejorar la definición. Autótrofo es cualquier ser vivo en la naturaleza que usando una sustancia inorgánica, que es el dióxido de carbono, o CO2, que llaman ustedes, lo va a convertir en compuestos orgánicos, como los azúcares, que son ya alimentos. A todo ser vivo que haga esto se llama autótrofo. Y para hacer este proceso de transformar el dióxido de carbono en alimentos, requieren una fuente de energía. Y acá vienen las flechitas. Si la fuente de energía para este proceso es la luz, se llama autótrofos fotosin. Lean, autótrofos que realizan la foto. Fotosíntesis. Correcto, gracias. Y ahí están las plantas, las algas, también están un pequeño grupo de bacterias. Son seres que con la luz del sol hacen el proceso de elaborar sus alimentos. Ahora, dentro de los autótrofos que usan luz llamados fotosintéticos hay dos tipos. Las plantas que ustedes conocen y las algas, su fotosíntesis es oxigénica. ¿Por qué? Elaboran alimentos a partir del CO2 y el agüita y como desperdicio botan al aire oxígeno. Que hemos hablado un poquito de eso en algún tema.
Estos se llaman autótrofos fotosintéticos oxigénicos, porque en el proceso, como desperdicio, botan oxígeno. Ahí están las plantas y las algas. Hay otros seres autótrofos que hacen lo mismo, elaboran alimentos con CO2, pero no liberan oxígeno como desperdicio. Se llaman fotosintéticos anoxigénicos, o sea, no botan el oxígeno. Y esto solo lo pueden hacer un pequeño grupo de bacterias. Se llaman bacterias púrpuras, por ejemplo. Ellas preparan alimento, todo chévere, fabrican su comidita, pero usan también la luz del sol y el CO2, pero como desperdicio no botan oxígeno. Pueden botar otras moléculas, pues el sulfuro, eh, a veces nitrógeno, esas bacterias no liberan oxígeno. Ahora, hay otros seres autótrofos llamados quimiosintéticos. También elaboran sus alimentos, pero con energía química. O sea, en vez de usar la luz del sol, usa energía química que obtienen de una reacción química. Se agarran una sustancia, la queman, sale energía, que es energía química, y con esa energía elaboran sus propios alimentos. Puede ser nutrición autótrofa quimiosintética. Eso lo solo pueden hacer las bacterias. Y a ver, conmigo. Cuando un ser cuando transforma CO2 en alimentos, o sea, convierte una molécula inorgánica que es el dióxido de carbono en compuestos Orgánicos. como los azúcares, tipo glucosa. Para ello usan una fuente de energía. Energía. Si la fuente de energía que usan para el proceso es la luz del sol, se llaman autótrofos Fotosintéticos. Ahí están las plantas, algas y un pequeño grupo de bacterias. ¿Qué tipo de fotosíntesis hacen las plantas comunes y corrientes? Oxigénica. ¿Por qué? Al elaborar alimentos como un desperdicio que botan al aire. Oxígeno. Oxígeno. Hay un grupito de bacterias que también son fotosintéticas, pero se llaman anoxigénicas. Elaboran alimentos, pero no desprenden oxígeno. Ahora, ¿qué seres vivos son quimiosintéticos? Aquellos que elaboran sus alimentos con energía no luminosa, energía Química. química, que obtienen de oxidaciones, de sustancias. Ahí solo pertenecen las otro Bacterias. grupo de bacterias, se llaman bacterias quimiosintéticas, que son muy útiles en ciclos en naturaleza. Ahora, la mayor cantidad de seres vivos tenemos nutrición heterótrofa. Ya esto está de más. Aquellos que buscamos alimento, ¿no? O sea, no podemos elaborar alimento. Se alimentan de lo que producen otros seres vivos. Bueno, esto es ya primaria. Si comen hierbas, herbívoros. Si comen carne, carnívoros. Carnívoros. Pues. Si comen de Omnívoros. todo, Omnívoros. Omnívoros. y si se alimentan de la descomposición, saprobióticos. Que fue pregunta en la UNSA, también se les llama detritófagos. Comen moléculas en descomposición. Ahí están los hongos y las bacterias. ¿A ver, dónde localizan al humano? ¿Qué comen ustedes? No comen Omnívoros. vegetal. Omnívoros. Omnívoro. Los conejitos, Herbívoros. el zorro, el león, Carnívoros. Carnívoro. carnívoros. Hongos y bacterias viven de la Descomposición. saprofíticos o saprobióticos. Viven de la descomposición. Inclusive, joven, decía un poquito más de ecología. En los ciclos ecológicos o cadenas alimenticias o nutricionales, las plantas son claves en la naturaleza porque al ser autótrofos se les considera seres productores en los ecosistemas. Los demás seres vivos somos los consumidores. Hay primarios o herbívoros, secundarios que comen a los herbívoros, después los terciarios, cuaternarios, hasta los carroñeros, y por último están los Descomponedores. descomponedores, que cerrarían el ciclo de las cadenas alimenticias. Bueno, hasta ahí fácil. Ya vamos a ver algo, ojalá que lleguemos a la pregunta de la UNSA, ¿ya? En la naturaleza hay dos tipos de células. ¿Cómo se desclasifica por su estructura? Procariotas y Eucariotas. ya, muy Eucariotas. bien. Jóvenes, ya saben que me han visto en clase algunos, no sé. Soy fanático del vocabulario. A ver, ¿quién me dice? El primer tipo de células se llaman células Células Eucariotas. procariota. A ver, ya. ¿Por qué le pusieron procariota? ¿Qué es pro? Como Antes. proteínas. Antes, previo, anterior. Cario, núcleo. Y tipo procariótico, teca, significa envoltura. O sea, el núcleo no tiene envoltura, o sea, no hay un núcleo definido.
O sea, como ven acá, pro, antes previo, cario, núcleo y teca, envoltura. O sea, esta célula la ponen al microscopio, su núcleo no tiene envoltura, o sea, no hay la envoltura que separe el núcleo del citoplasma, se llama la carioteca. Lo que presentan es una zona muy parecida a un núcleo, que se llama el nucleoide. A ver ya, ¿por qué se llaman células procariotas? Pro, anterior, previo, cario, Núcleo. núcleo, Núcleo. teca, embol, Envoltura. envoltura. A ver, palabras con, practiquemos vocabulario. ¿Qué significa cario? Núcleo. Núcleo. Pregunta, ¿qué es la carioteca? La envoltura o membrana del núcleo. Otra, ¿qué es la cariocinesis? Cinesis, movimiento, división. ¿Qué es la cariocinesis? División del núcleo. Otra, ¿qué es el carioplasma? El contenido del núcleo. ¿Correcto? Carioplasma, el jugo del núcleo. A ver, ¿qué significa teca? Embol. Envoltura. A ver, una preguntita de primero de botánica. ¿Qué es la teca de los estambres? La envoltura, pues, que protege los granos de polen, pues. Ya otra. En vocabulario diario de ustedes, ¿qué significa la palabra discoteca? A ver, ya, por reírnos. Lugar que encierra discos, biblioteca, lugar que encierra lib- eh, libros, videoteca que encierra videos. ¿Qué es una pinacoteca? Que encierra pinturas, ¿no? Bueno, ya eso para jugar con vocabulario. Vamos a hacer características de la célula eucariota, ¿ya? Estas células, primera característica, no tienen membrana nuclear eucarioteca. No hay una membrana que sepa esta zona importante de la célula con el citoplasma. Lo que tienen es una zona parecida a un núcleo, que le llamamos el nucleoide. Es algo así parecido a un núcleo. Y ahí se localiza la molécula del ADN de estos microorganismos, que es circular y va sin histonas. Como el ADN va solito, le llamamos el ADN desnudo. Ahí está su material genético. Generalmente se forma un cromosoma. Seguramente han hecho esto en otra biología, o no sé, a ver ya. En el citoplasma no hay organelos, o sea, no hay mitocondrias, no hay retículo endoplasmático, no hay aparato de Golgi. Solo llevan los ribosomas. A ver, lo hice en clases, ¿recuerda? ¿Por qué deben llevar ribosomas? Para generar Bueno, proteína. lo he hecho en muchas clases. ¿Qué elaboran los ribosomas? Las pro. Proteína. Fuerte, está muy bien lo que has dicho. ¿Qué elaboran los ribosomas? Las pro. Proteínas. Según el ADN, que lleva a dar Según el ADN. información, ¿no? Y sus ribosomas pesan 70. Ahora, no son tan densos. Ahora, encima de la membrana celular presenta una capa dura, fue pregunta en la UNSA, llamada pared celular, compuesta de una sustancia llamada un peptidoglucano o glicano llamado la mureína. Eso vamos a analizar ahorita, ¿ya? O sea, encima de la célula hay una pared dura que se llama la pared celular hecha de un peptidoglucano llamado mureína. A ver, ¿quién me dice qué significa la palabra peptidoglicano? Péptido es aminoácidos. Cadena de aminoácidos. Glucano son azúcares, o sea, esa molécula lleva cadenas cortas de aminoácidos, pues se llaman péptidos, y algunos azúcares derivados. Ahora, otra característica, estas células, como no hay un núcleo bien formado, no pueden hacer mitosis ni meiosis. Pues no es como nuestras células, si quieren producir más células iguales hacen mitosis, si quieren producir gametos, meiosis. Como estas células no tienen núcleo, no pueden hacer esas formas de división. Por lo tanto, ¿cómo tienen hijitos estas células? Solo se parten en dos, se llama la Bipartición. o sea, se parten en dos y nacen más células. O también se llama la fisión binaria. ¿Qué es fisión? Partirse, las células se parten en dos, ¿no? Otra característica, pueden tener flagelos para moverse estas células. Aparece el flagelo. ¿Saben qué es un flagelo, no? ¿Aló? ¿Qué es un flagelo? Movimiento le sirve para moverse rápido. Está bien, pero ya, está correcto. Pero ¿saben de qué viene la palabra flagelo? Su sinónimo o traducción es látigo, chicote, azote. Entonces, ¿por qué le pusieron flagelo a este filamento? Porque es similar a un látigo, como un látigo que se mueve, pues. Por eso se sale el nombre de flagelo. Al moverse genera los movimientos de estas células, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es el vocabulario flagelar? Pegar con
Con látigos. Dice, si no estudias te voy a flagelar. ¿Tu mamá no te ha dicho? O sea, que te voy a agarrar a qué. A Latigazos. latigazos. Te va a rayar el cuerno, no mentira. Ya es nada de violencia. Bueno, ya. Entonces, este flagelo que presentan estas células, como son células simples procariotas, su flagelo es como un alambre hueco por el interior. O sea, no tiene un armazón. Y la envoltura del flagelo está hecho de unas proteínas llamadas flagelinas, ¿ya? O sea, su flagelo es muy simple. A ver, yo sé que saben, ¿qué seres vivos en la naturaleza son procariotas? Acá está la mayor cantidad de seres vivos en nuestro planeta. Las Bacterias. Bacterias. bacterias y las cianobacterias, Cianobacterias. que también se les llama el filum de las algas Y azules. verdeazulinas, o también se llaman las algas cianofitas o cianofisias. Son seres procariotas. Jóvenes, hasta ahí entendido, vamos a ver las partes, ¿ya? Partes de la célula. La célula procariota presenta una envoltura que rodea la célula llamada pared celular. Si analizamos una célula procariota, tiene su nucleoide, tiene citoplasma con ribosomas, tiene membrana, y encima de la membrana vamos a encontrar como una capa dura. Esa capa dura se llama pared celular. Se sitúa encima de la membrana, ¿ya? Pues nunca se equivoquen acá. Cuando una célula tenga pared, como las bacterias y las células vegetales, va encima de la membrana. Porque para hacer célula, todo célula debe tener membrana, pues si no, no es célula, ¿no? Entonces es una capa que se sitúa encima de la membrana. Esta pared que segregan las bacterias les es muy útil. Primero les sirve de protección, o sea, porque realmente son seres unicelulares. Les sirve de protección a la celulita. Y segundo, hay muchas bacterias que viven en agua y dentro del citoplasma pueden almacenar gran cantidad de agüita. Y el agua saben que ejerce una presión, es como que tienen un globo de agua se puede hinchar y reventar. ¿Y para qué les sirve la pared? Es como una caja que ayuda a soportar la presión que ejerce el citoplasma sobre la membrana, o sea, impide que la célula explote ya. Por eso es importante la pared. Por eso las bacterias hasta pueden vivir en el agua. Si entra agua a la célula, normalazo. Entre el agua al citoplasma, la célula se hincha, el agua ejerce mucha presión, pero no revientan, no explotan, dañan por la pared celular. Químicamente esta pared está formada por una mureína. Como dijimos, es un péptido glicano. Péptido por llevar cadenas cortas de Y aminoácidos. aminoácidos mezclados con azúcares, por eso la mitad de la otra palabra, glicano, azúcares derivados como la acetilglucosamina, el ácido acetilmurámico. Como se mezclan ácidos y azúcares, de ahí sale el nombre, péptidoglicano. Como dice acá, se sitúa encima de la membrana. Los únicos seres que no tienen pared celular de este grupo se llaman micoplasmas. Los micoplasmas son bacterias, pero no tienen pared. O sea, tienen membrana y punto, no hay pared. Se les llama excepción de células procariotas que no tienen pared, los micoplasmas. Y acá hay algo bien interesante. Los micoplasmas, que son bacterias sin pared, o sea, no podrían vivir libremente porque no tienen protección. Entonces, son parásitos. Estas bacterias pertenecen a las bacterias parásitas que producen enfermedades. ¿Saben qué enfermedad les gusta? Un tipo de neumonía llamada la neumonía atípica o por micoplasmas. Estas células parasitan los pulmones, provocando una infección que puede ser peligrosa, que se llama neumonía atípica. Ya ver conmigo, ¿ya? ¿Qué es la pared celular bacteriana? Una capa densa, dura, situada sobre la membrana. ¿Por qué es tan importante que las bacterias tengan pared? Les da mucha Protección. y soporta la alta Presión. que origina el citoplasma, para que no exploten. La pared está hecha de un complejo molecular llamado la Mureína, peptidoglucano. que es un peptidoglucano. ¿Por qué se llama peptidoglucano? Lleva cadenas de Aminoácidos y azúcar. y azúcares derivados, correcto. ¿Qué bacterias son la excepción que no tienen pared? Los Micoplasmas. Mico. y son bacterias parásitas, producen daño en los pulmones, Pulmones. un tipo de neumonía. A ver, esta fue la pregunta de la UNSA, ¿ya? Las bacterias, para clasificarlas, apareció un científico llamado Gram. Gram fue un científico que quería clasificar las bacterias, que son muchos microorganismos.
y hizo una técnica muy simple, una técnica de coloración. Les echó a las bacterias un colorante que es el violeta de cristal para clasificarlas, saber cómo responden a un colorante. Y notó que había dos tipos de bacterias. Ya, es como que, miren, más fácil. La bacteria es un microorganismo. ¿De qué está cubierto? De pared celular, ¿sí? Es como que yo voy a pintar mi casa. ¿Qué voy a pintar? ¿El aire o la pared? ¿Qué pinto? La pared. ¿Qué pintarían en su casa? La pared, pues. ¿Qué se pinta? ¿El piso o la pared? La pared. La pared, pues hay que pintar la envoltura, ¿no? Entonces, hizo una técnica de coloración con un colorante llamado violeta cristal. Las pintó, las empezó a lavar y las empezó a ver al microscopio y notó dos cosas. Unas se pintaban fuertemente de un color y otras no. Y de ahí sale las bacterias gram es el médico, gram positivas y las gram negativas. Las positivas reaccionaban bien al colorante y se teñían de color medio azul. Las puso al microscopio, acá estarían. Estas bacterias se colorean de color azul, tienen membrana y encima va una gruesa pared celular hecha de mureína. Y les llamó las gram positivas, ¿ya? Tiene membrana y su pared es gruesa. Miren acá, esto rojo es la pared. Acá están los azúcares, los aminoácidos, ¿no? El péptido glicano. Ahora, otras se colorean de color rojo, no se pintaban bien, y les llamó las gram negativas, pues no, se negaban a ese color azul. Y notó al microscopio que tenían su membrana, una bicapa de fosfolipios como toda membrana, la pared era delgadita que ven en medio y encima una segunda membrana. Son bacterias de doble bicapa o membrana. En medio de las dos membranas va la pared celular. Y en las gram negativas, en la segunda pared, en la segunda membrana, es como que la célula tiene dos envolturas, ya dos membranas. En medio va la pared. Presenta unas proteínas que hacen unos huequitos para que entren sustancias. Se llaman las porinas. Ya otra vez, ¿ya? ¿Quién fue el científico Gram? ¿Aló? Un científico que por técnicas de coloración clasificó a las La bacteria. bacterias. Las coloreó en su laboratorio y se empezó a lavar. ¿Qué colorante usó? El violeta de cristal. ¿Qué notó? Unas se tenían azul, otras rojo ya. Las azules les llamó las gran Eran Positiva. positivas. ¿Por qué positivas? Porque se les pega el colorante, pues. Y notó que tenían una gruesa pared celular. Miren, acá la pared está gruesa. Nada más. Las negativas se colorean de otro color, pues negativas. ¿Ya? ¿Qué notó? Que tenían doble membrana. Y en medio va la pared que es más delgada, ¿correcto? Y en la segunda membrana, o bicapa, encontramos unas proteínas que se llaman las porinas. Joder, siempre el vocabulario. ¿Por qué se llaman porinas? Proteínas que forman pues, poritos o huequitos para que entren sustancias a la célula, ¿ya? Si les preguntan en el examen, ¿qué células tienen, qué bacterias tienen porinas? Las gram negativas. ¿Cuál es la pared más gruesa? ¿La de las positivas o las negativas? La de las Positiva. Positivas. ¿De qué color se tiñen las positivas? Azul. 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 Las negativas, Rojo. Rojo. entre rojo, anaranjado, correcto. Muy bien. ¿Qué bacterias tienen doble membrana o doble bicapa de membrana? Las gram Negativo. negativas. ¿Qué bacterias solo tienen una membrana y una gruesa pared? Las gram Eran positivas. Jóvenes, ya me Positivas. gusta. Ya saben que, bueno, gracias por haber entrado. Saben que me gusta contar unas historias, ¿no? Ya a ver, ya. Saben que las bacterias, se clasifican de muchas, esto por la pared, también se clasifican por su alimento, su nutrición. Hay bacterias autótrofas, unas cuantas, otras, unas son fotosintéticas, otras quimiosintéticas, y la mayoría de bacterias también son heterotróficas, no elaboran alimento. Están por todo el planeta, por hasta nuestro cuerpo, buscando comida, son heterotróficas. Y ahí hay un grupo de bacterias que son terribles. Se introducen a nuestro cuerpo y nos producen Enfermedades. cantidad de enfermedades producidas por bacterias que, joder, lo del COVID no es nada. Una bacteria ha matado más humanos que 5 o 10 veces muertes por COVID. La bacteria y la neumonía. En la época, en la Edad Media, una bacteria casi desaparece Europa, la bacteria y la peste. En la época de Cristo, una bacteria
generó una enfermedad que se contagiaban los antiguos. Llagas en la cara, en el cuerpo, y los botaban, los aislaban. ¿Qué enfermedad? La lepra, pues. Inclusive dicen a los leprosos los aislaban porque era una bacteriana muy contagiosa. Y así el cólera, por ejemplo, el mal del cólera que daba en Sudamérica, en China, en Centroamérica. Y entonces, las bacterias hay un grupo que nos hacen daño, nos producen enfermedades, ¿no? Entonces, los científicos a través de la historia querían aprender a matar a las bacterias, sobre todo a las malas que producen enfermedades, ¿no? Y no había forma y no había tratamiento y la gente moría, no había tratamiento y adiós. ¿Por qué creen que la peste bubónica, peste negra, se llevó millones de personas? Porque no había cura, pues no sabían cómo controlar esas enfermedades. Ahora, gracias a la ciencia, ya se puede controlar estas enfermedades, porque salió a la luz un científico interesante llamado Alexander Fleming, que descubrió la sustancia que la Penicilina. penicilina. ¿Saben cómo descubrió Fleming la penicilina? Estaba estudiando bacterias, que es el Staphylococcus aureus, un tipo de bacteria. Y las dejó ahí, bueno, fue un tono de historia, ¿no? Y cuando notó que las bacterias que se asociaban al hongo, porque el penicillium es un hongo, morían. Dicen, qué raro, ¿por qué el hongo mata a las bacterias? Se pegan las bacterias y mueren. Y notó que el honguito soltaba una sustancia química que impedía que las bacterias desarrollen pared, inhibía su síntesis. Por lo tanto, ¿qué pasa si una bacteria no produce la pared? Dígame, disculpen la palabra, queda desnuda, calata, sin protección, muere, revienta. Y gracias a eso, en honor a al hongo, el científico le puso a esa sustancia el mismo nombre del hongo, la penicilina. Y saben que la penicilina cambió la historia de la humanidad. Por ejemplo, si ahora una persona le detecta una enfermedad producida por una bacteria, puede ser la bronquitis, amigdalitis, fiebre tifoidea, etcétera. ¿Se puede curar o no se puede curar? Claro, que le dé el médico antibióticos derivados de la penicilina, ¿no? Por eso se curan las enfermedades producidas por bacterias. O sea, ya una preguntita. ¿Qué es la penicilina? Una sustancia química que la produce un hongo. ¿Qué se llama ese hongo? El penicillium. Penicilina. ¿Cómo ataca esa sustancia? Impide que las bacterias desarrollen Pared celular. pared celular. Por lo tanto, explotan y mueren. Y gracias a el mundo de los antibióticos, se curan enfermedades producidas por bacterias. Una preguntita. ¿Por qué hasta la fecha no se curan enfermedades por virus? Se pueden tratar, se puede prevenir, se puede vacunar, pero no se curan. Porque los virus es otro mundo de estructuras, no son Bacterias. no son seres vivos, por lo tanto no podemos matar algo que no tiene vida, ¿no? O sea, por lo tanto, por eso ha habido esta pandemia, ¿no? Estamos en un mundo tan moderno y ¿por qué no se cura hasta la fecha de la COVID-19? Porque no hay tratamiento. A lo mucho podemos prevenir el cuerpo con campañas de vacunación, ¿no? Es otro tipo de seres. Claro que no vivos, ¿no? Bueno, ya, otra parte de las bacterias, ya. Aparte, algunas bacterias sobre la pared desarrollan otra capa. Se llama la cápsula bacteriana. Es una capa que va sobre la bacteria, que va sobre la pared, que no está hecha de mureína, es como una cascarita que lleva encima, hecha de glucoproteínas, carbohidratos, ¿no? Es otra capa más. ¿Para qué le sirve a las bacterias esta capa? Muchas bacterias desarrollan esta cubierta como mayor protección. ¿Y saben para qué se protegen? Para no y para no ser destruidas. Por ejemplo, hay bacterias que se meten a nuestro cuerpo y nosotros pues tenemos los glóbulos blancos. Ven bacterias, dicen, muchachos, entraron bacterias, ataquen, maten esas bacterias, son peligrosas. Salen nuestros glóbulos blancos, se las comen y las matan. Sería la fagocitosis. Nos defienden, pues, ¿no? Pero dicen, las bacterias pues son seres vivos. Dice, pucha, si entra este humano, sus glóbulos blancos me van a matar. ¿Por qué van a reconocer que yo tengo una pared extraña y van a atacarme? ¿Y saben qué hacen? Desarrollan otra cubierta de encima de la pared para que no las detectemos. Se llama cápsula. Les hace resistir a la fagocitosis de los leucocitos, o sea, no se las van a comer. Y por lo tanto producen enfermedades. Enfermedades. Miren, unos genios las bacterias. Dicen, voy a protegerme mejor para destruirle a este humano. Por lo tanto, me voy a poner un camuflaje encima de la pared. Se llama la cápsula bacteriana. Da más protección, impide la desecación,
les protege los glóbulos blancos, por lo tanto, al no ser destruidas, producen una enfermedad. Pregunta. Si una bacteria que entró al cuerpo tiene cápsula y está produciendo enfermedad, ¿cómo lo curamos? Fleming. Hay que darle antibióticos que empiece a destruir sus envolturas y no las produzcan, pues sí. Si no se da antibiótico, prosigue la enfermedad y puede con la muerte del paciente, ¿no? Muy bien. Otra parte de las bacterias. Las bacterias, como toda célula, tienen membrana. Es una membrana celular, es una bicapa de fosfolípidos, es la envoltura de la célula. La membrana va a ser unos pliegues al interior de la célula que se llaman mesosomas. Son como pliegues o invaginaciones de la membrana. Ahí se va a fijar el ADN para que se duplique. Y también esos pliegues van a acercarse y van a ayudar a la bipartición. Ya, ¿qué son mesosomas? Invaginaciones o pliegues de la membrana. De la membrana. Membrana. Son como ondulaciones de su membranita. Hay tipo tabique cerca del nucleoide. Ayudan a la bipartición y ahí se fija el ADN, se pega el ADN para que cuando la bacteria quiera partirse en dos, se duplique el ADN. Una vez que las bacterias tienen dos ADN, doble material genético, pueden continuar con la bipartición. Y para eso tienen estos plieguecitos de la membrana llamados mesosomas. A ver, ¿cuál es el único organelo en las bacterias? Los Ribosomas. No es el único, no hay más. Los ribosomas son organelos que van a elaborar las Proteína. A ver, eso lo hemos hecho en clases, si se acuerdan. Estos son los ribosomas bacterianos. Los nuestros pesan 80. Ahí se pega esta molécula que trae el código, el ARN Mensajero. trayendo el mensaje. Van ubicando los aminoácidos. Los aminoácidos. Y como producto final del trabajo de estos organelos salen las Proteínas. Entonces es el organelo que elabora las proteínitas, ¿ya? A ver, las bacterias tienen su ADN, su material genético. Su ADN es muy simple, es una molécula de 2 cadenas, no lleva histonas, se ubica en una zona llamada nucleoide y se puede pegar a los mesosomas, que son pliegues de membrana. Ahí está la información genética de la bacteria para dirigir sus funciones. Es el material genético. Ahora, en algunas bacterias encontramos unos pedacitos de ADN que flotan en el núcleo, se llaman plásmidos. Son como anillitos pequeños de ADN, que está fuera del ADN central, aparte, y que las bacterias lo usan para transferir ADN a otra bacteria. Se pasa un poquito de información genética. Y ese fenómeno se llama la conjugación. Paso de material genética de una bacteria a otra. ¿Y por qué creen que las bacterias se pasan un poquito de ADN? Para volverse más resistentes, porque muchas bacterias que producen enfermedades son atacadas por los antibióticos. Entonces, ¿sabes qué? Una bacteria le dice a la otra, amiga, ¿sabes qué? Nos están matando con antibióticos, están bombardeándonos. Te voy a pasar la información a ver si te vuelves más resistente. Por eso se pasan pedazos de ADN, se llama la conjugación. A ver, otro datito. Miren, acá lo tienen, ¿ya? A otra figura de una bacteria. La bacteria no tiene núcleo, tiene una zona parecida a un núcleo. ¿Qué se llama el nucleoide? No nucleolo, nucleoide. Significa parece un núcleo, pero no es núcleo porque no tiene membrana nuclear. Acá está su ADN sin histona. Citoplasma solo ribosomas que elaboran sus proteínas. No hay más organelos. Tienen, miren, acá lo ven. Esto verde serían los plásmidos. Son pedacitos de ADN circular que lo usa esta bacteria, miren, para a través de un filamento llamado pili, le pase ADN a otra bacteria, para que se vuelva más resistente a los antibióticos, ¿no? Pues, yo lo haría en clase. ¿Cómo es la conjugación de una bacteria? Toda bacteria tiene pedacitos de ADN para pasar a otra bacteria, ¿ya? Bueno, muchas, perdón. ¿Qué saca la bacteria? Saca su pili, y por el pili, que es un tubito, viene de pelito, por ahí pasa el ADN, la donante a la receptor. Sacaría dos átomos, ya le digo a uno, saca tu pili, su pili va a ser su brazo, no piensen mal. Por ese tubito que va a pasar una bacteria a otra. ADN. Pero todo el ADN o pedacitos de ADN. Pedacitos. Que se llaman los plásmidos. Correcto, muy bien. Ahora, las bacterias se pueden
Para moverse van a tener flagelo. Si una bacteria tiene un flagelo, se llama monótrica. Mono 1, tricoalambre, filamento, pelo, un flagelo. Si tiene un mechón de flagelo, se llama lofótrica. Tiene varios flagelos en un extremo. Si tiene flagelos en ambos extremos, se llama anfítrica. Van flagelos en los polos. Si tiene un montón de flagelos alrededor, se llama perita. Peri alrededor, trico, filamentos. Tiene un montón de flagelos. Pregunta, ¿qué es una bacteria átrica? A. Sin. Sin flagelos. Y a ver, las bacterias suelen tener flagelos simples para su movimiento. Si solo tiene un flagelo, Monótrico. si lleva un mechón de flagelos, Lofótrico. lofótrica. Si Lofótrico. lleva flagelos en ambos extremos, Anfítrica. si lleva alrededor muchos flagelos, perítrica. Perítrico. Si no tiene flagelos, Anfítricas. átrica. Asíntrico filamento, no tiene flagelos. Joder, es una lámina importante para hacer unas preguntitas, ¿ya? Acá está más completo. Este es una célula procariota, ya van a responder. ¿Por qué se llama procariota? Es una bacteria. No hay membrana Nuclear. nuclear eucariótica. Hay una zona parecida a un núcleo, ¿qué se llama? Nucleoide. Ahí está su AD ADN. circular que va sin histonas y está su material genético. En el citoplasma no hay organelos, solo presentan ribo, Ribosoma. 70 es S que elaboran sus proteínas. Proteína. Ahora, en el citoplasma no hay organelos, hay agüita con moléculas, gránulos, no hay mitocondrias, no hay lisosomas, no hay aparato de Golgi. Toda bacteria tiene una membrana como cualquier célula, membrana celular, hecha de bicapa de fosfolípidos. Permite que entren y salgan sustancias al citoplasma. Una telita porque los cubre. La membrana va a ser unos pliegues que se llaman los Mesosomas. Ahí se fija el ADN y ayuda a la bipartición. Las bacterias encima de la membrana tienen una capa dura llamada pared, Pared celular. hecha del péptido-glucano llamado la mure. Mureína. Respondan, si la bacteria tiene una gruesa pared que se tiñe azul, se llaman las bacterias gram. Gran positivas. Positiva. Si tienen una pared delgada y encima otra bicapa o membrana, gram Negativo. negativa. Negativas. En algunas bacterias, encima de la pared hay otra cubierta tipo cáscara, se llama la cápsula. Una capa densa, viscosa que hay en algunas bacterias. No está hecha de mureína, sino de polisacáridos, polipéptidos. ¿Para qué les sirve a algunas bacterias la cápsula? ¿Les da mucha Protección. Protección. contra nuestros glóbulos blancos y son las bacterias que frecuenten bacterias que producen Enfermedades. Enfermedades. se llaman patógenas. Si las bacterias quieren moverse, ¿qué desarrollan? Flagelo. Filamentos tipo látigos para el movimiento. Es un tubo hueco de proteínas que se fija a la célula por un gancho y un cuerpo basal. No tiene armazón. Las bacterias tienen pelitos chiquititos que se llaman pilis. Como no son para el movimiento, son como pelitos. Usan los pilis para pasar el ADN. ADN, también para fijación. Hay otros pelitos rígidos que ayudan a la adhesión que se llaman fimbrias. Bueno, ya, para concluir. Las bacterias se clasifican en 4 tipos. Las que tienen forma de pelotita, Esférico. Pocos. cocos. Coco por la forma esférica, está bien. Ahí hay varios tipos. Las bacterias más conocidas son las que tienen forma de bastoncito. Se llaman los bacilos. Si parecen espirales, se llaman los Espirilos. espirilos. Y si tienen forma de coma o C, vibrios o vibriones. Ya, otra vez, ¿cuántas formas de bacterias hay? 4. Cuando parecen pelotitas o esferas, cocos. Cocos. Si parecen tubitos largos o bastoncitos, bacilos. Si parecen resortes, espirilos. Si la bacteria tiene forma de coma o una letra C, vibrios, ¿ya? Vamos a verlo mejor con otra lámina, ¿ya? Acá se ve, mire. ¿Qué son cocos? Bacterias esféricas, tipo globito, pelotita. Se les puso coco por la pared dura, pues como un coco que tiene una cubierta dura, ¿no? Los cocos pueden ir en parejas llamados diplococos, en cadenas llamadas streptococos,
en racimos como en filas estafilococos, pueden estar de 4, tetra, sarcinas. Todas estas bacterias que tienen forma de pelotita se llaman cocos, ¿ya? Un coco famoso que es este, a ver, ¿qué tipo de coco es este? El estafilo. Estafilococo. Correcto, por los grupitos, pues como racimos. ¿Saben dónde tenemos esto? Estos viven en la piel, en la superficie de nuestra piel. A veces no nos hacen daño porque no pueden pasar, ¿no? A veces cuando entran provocan pequeñas infecciones, pústulas, granitos, el mismo acné de los jóvenes, ¿no? Esas bacterias son convivientes de nosotros, están en la epidermis. Las bacterias que tienen forma de pelotita son de bastoncitos son los bacilos. Acá está la mayor cantidad de bacterias. A ver, si ven esto que son fotos, este es un bacilo, ¿ya? ¿Qué son estos filamentitos chiquititos? Pilis. Flagelos. Pilis, No, los pilis. pilis. Estos son los Flagelos. Esto blanco es la pared Pared Pared. celular. Celular. Este alambrito en el núcleo, el ADN. ADN. En el citoplasma no hay organelos, solo Ribosomas. Muy bien. Son bacterias con flagelo. Ya. Bueno, un complemento. ¿Saben dónde tienen muchas bacterias? Forman la flora del intestino grueso. Se llaman bacterias intestinales. Eso se llama la flora intestinal. O también flora microbiana. Ahora le están poniendo, he visto que la gente dice microbiota, bueno, ya. ¿Qué son las bacterias? Es un conjunto de bacterias que habitan el intestino grueso, que son benéficas. Forman la flora intestinal. O también se llama bacterias coliformes. Forman parte del colon. Son buenasas, ¿ah? Porque nos protegen de bacterias. Son estas acompañantes. Nos elaboran vitaminas, como la K para la coagulación, la vitamina B12. Es muy importante que el humano tenga bacterias del intestino. A ver, hay otras bacterias que son bacilos que forman esporas. O sea, cuando la bacteria no tiene, digamos, vive en un medio seco, con mucha luz del sol, en piedras. ¿Saben qué es la bacteria? Se envuelve mejor y forma una estructura llamada espora. Y pueden soportar estar en la tierra, en las piedras, sometidas al sol, a cambios térmicos. Y no mueren, están bien protegidas. Y acá tienen la bacteria más terrible, que les daría por clavarse con un metal, fierro oxidado. ¿Qué enfermedad famosa? Tétanos. Tétano. Tétanos. Entonces, ¿qué son bacilos que forman esporas? Forman envolturas que las protege y les da mucha resistencia. ¿Dónde viven? En suelos, Resistencia. objetos oxidados. ¿Qué enfermedad producen? El tétanos, Tétanos. que es terrible, provoca parálisis y puede provocar la muerte, ¿no? Ya. Acá tienen, si la bacteria tiene forma de dobladito el bacilo, o sea, tipo coma, como ven acá, se llaman los vibrios, como el que produjo la epidemia del cólera. Y ahí Cólera. salió su nombre, el Vibrio cholerae. A ver, ¿qué parte del cuerpo afecta la bacteria del cólera? Cólera. Ahí está la respuesta. El Colon. colon, provocando mucha diarrea, pues, ¿no? Es una enfermedad muy terrible. Y las bacterias que tengan forma de resorte se llaman los Espirilos. Pilos. Hay un espirilo que es una espiroqueta, que es muy conocida por la medicina, se llama el Treponema pallidum. Y esa bacteria produce la sífilis. Cuando yo la he visto en microscopio, es como que mira un resortito que se mueve. Como se mueve espiral, le decimos espiroqueta. Espiral, queta como cerda, se mueve como una cerda en espiral. Y es la bacteria que produce esa enfermedad terrible de transmisión sexual que es la sífilis. A ver, una preguntita final. ¿Cuál es el grupo de bacterias más abundantes en la naturaleza? Cocos, bacilos, vibrios o espirilos. La mayor cantidad de bacterias está en los bacilos. Bacilos, hay cantidad del bacilo de Koch, el bacilo de Hansen, el bacilo de Eber, de Nikolayev. Son los que producen muchas enfermedades. Enfermedades. Jóvenes, ya les doy la última frase. Saben que para saber bacterias y enfermedades no tienen que memorizar nada. El nombre del bacilo o bacteria ya dice la enfermedad. Preguntas. ¿Qué enfermedad produce un bacilo llamado Salmonella typhi? Typhi, tifoi,
Tifoidea. La fiebre tifoidea. ¿Qué enfermedad produce una bacteria llamada Yersinia pestis? Peste, pues. La peste negra. ¿Qué enfermedad produce una bacteria cuyo nombre científico es Mycobacterium leprae? La palabra lo dice. Lepra. La lepra. ¿Qué enfermedad produce el Bacillus anthracis? El anthrax, pues. ¿Qué enfermedad produce la bacteria llamada Clostridium tetani? Tétanos. Tétano. ¿Ya? ¿Qué enfermedad produce el gonococo de Neisser o Neisseria gonorrheae? La Gonorrea. gonorrea. Pues ya tienen que aprender. La bacteria nos canta la enfermedad que va a producir, ¿sí? Bien, jóvenes, ha sido un gusto. Bueno, ¿quién ganó? Melgar, no, ya no he visto, me quedé en el primer tiempo. ¿Cómo van? Saben que está jugando en el Melgarcito, ¿no? Nada, ya, ustedes primero es el estudio, está muy bien, cuídense. Que Dios los bendiga, nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao. Hasta luego. Ustedes.